relaciones. Escuché hace ratito que en particular que está enfocándose el día de hoy sobre las relaciones como solteros. Bueno, no sé si todos o muchos sean solteros, pero quiero dejar establecido algo que no nada más es para solteros, es para todos nosotros y para cada tipo de relación que pudiéramos nosotros buscar tener, o inclusive las que ya tenemos. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, vamos a comenzar con la primera pantalla que me dice, léala conmigo. ¿Qué dice ahí? Ahora, en vez de decir nuestro, di mío. Ya es, a ver, todos juntos, ya es mío. ¿Ok? Ahora pon tu mano aquí en el pecho y vuelve a decir, ya es mío. Ya es mío. ¿Y saben qué es tuyo? La presencia de Dios en ti. Si tú entregaste tu vida a Cristo, ahí en Ezequiel nos dice que Él va a poner su Espíritu en nosotros. Y el Espíritu de Dios es Dios mismo. Así es que Dios está en ti. Y yo pudiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que recibiste un regalo? ¿Nadie? ¿Y cuánto tuviste que pagar por el regalo? Nada. La presencia de Dios en ti es el máximo regalo que has recibido y vas a recibir en toda tu vida. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Ahora, tenemos que entender en esto de relaciones, ¿sí? Y es muy importante porque son inevitables. En todo nivel y en todo momento estamos en posición de establecer relaciones, primero con la familia, luego cuando vamos a la escuela, luego cuando vamos al trabajo, en la iglesia no se diga, hay relaciones interpersonales, o sea, nos relacionamos unos con otros en diferentes niveles y en diferentes intensidades, ¿estamos de acuerdo? Pero hay una relación que debe ser el fundamento de toda otra relación que pudiéramos establecer. Y esa es la relación que tú tienes con Dios. Así que vuelve a poner tu manita aquí y di, la presencia de Dios, en mi vida, es el mejor regalo que he recibido. Amén. Entonces vamos a ampliar un poquito más sobre este tema y podemos ver la siguiente pantalla. Y dice, léela conmigo. Ay, está acá. Necesitamos ¿qué? Saber bien cómo entender y aplicar lo que leemos en la Biblia. La relación que tenemos con Dios la podemos entender y la podemos aplicar y la podemos disfrutar por toda la información que la palabra de Dios nos provee. Así es que no es por ley que tenemos que leer la Biblia, es por conveniencia. Amén. Nos conviene saber lo que la Biblia dice, necesitamos saber lo que la Biblia dice para poder aplicar los principios bíblicos y que esta vida que estamos viviendo aquí mientras llegamos al cielo sea la mejor vida que podemos tener. Y la relación que nosotros tenemos con Dios, tal y como nos lo explica la Biblia, es lo que nos da el fundamento para toda otra relación. La relación que tenemos como familia,
la relación que tenemos como padres, abuelos, nietos, bisnietos. Yo tengo ya 5. No se diga los amigos. Y se decía hace rato de la relación que debe haber o que puede haber entre solteros. La Biblia te enseña cómo vivir, sea casado o soltero. Los principios bíblicos ahí están. Entiéndelos, aplícalos, búscalos, apréndetelos. Y tu vida va a ser una vida excelente. Amén. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Si podemos ver la siguiente pantalla, hay un versículo que yo sé que muchos de ustedes ya conocen, pero tristemente muchas veces no se entiende bien o no se aplica bien o se aplica en formas que no van exactamente de acuerdo con todo lo demás que la Biblia nos dice. Vamos a leer el versículo todos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hablamos hace rato del regalo que has recibido. Bueno, este don de Dios, este regalo de Dios, aquí lo encontramos en Efesios. Y no nos va a dar tiempo de leer toda la epístola de los Efesios, pero lee todo el contexto de la epístola, porque eso es muy importante. No nada más leer el versículo y sacarlo del contexto, sino conocer todo lo demás que dice antes y después, y hasta qué dice de esto en el Antiguo Testamento, qué dice esto en las otras epístolas, qué dice esto en los evangelios. Entonces tenemos que aprender a leer la Biblia en todo su conjunto para recibir todo el beneficio que está dentro de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a enfocar, aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? La palabra gracia nada tiene que ver con que ustedes sean muy graciosos. Lo serán o no serán, pero la gracia es parte de este regalo de Dios. Y viene relacionado al término gratis. Porque la gracia es parte del regalo de Dios que ni tú ni yo, ya nos decía el pastor, nada podemos hacer para recibir la gracia. Porque es gratis, nos la dan sin merecerla. Nada tienes que hacer para que Dios tenga gracia para contigo. La tienes, porque es un regalo de Dios. Es algo que a lo mejor en el ejercicio de la gracia sí te va a costar esfuerzo entender la gracia y vivir dentro de ella. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que vale no es tu esfuerzo, lo que vale es la gracia, porque dentro de la gracia viene el poder, dentro de la gracia viene la relación con Dios, dentro de la gracia viene toda la capacidad de aprender y vivir en relaciones sanas, seas soltero, seas casado, seas joven, seas adulto. El fundamento de tus relaciones es la relación que tú tienes con Dios. Y es el entender que así como ahorita reconocimos la presencia de Dios dentro de nosotros, allá afuera donde vayas, te vas a llevar la presencia de Dios contigo. No se queda aquí, está contigo las 24 horas del día. En todo momento estés despierto, estés despierta, estés dormido o dormida, estés en el trabajo, estés en la escuela, estés donde estés. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón, allí va a vivir y nada ni nadie te lo va a poder sacar. Y quiero decirte, ahí en Romanos 8 nos dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni esto, ni esto, ni esto, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios.
y tú eres una cosa creada. Así es que una vez que recibiste al Señor, ni creas que te va a soltar. No podrás separarte del amor de Dios. Amén. Y eso es lo que es, podemos ver la siguiente pantalla. Es algo que recibimos. Ok. Creo que te brincaste una. Ahí está. Se separó la palabra, pero ahí dice gracia. ¿Sí? ¿Y de dónde viene la gracia? Así es que levanta tus manitas, ábrelas y recibe la abundante gracia de Dios. Que Él desea, es su anhelo, que tú la recibas, que tú vivas en ella, que tú la disfrutes, que tú la sepas aplicar a tus relaciones que tienes en cualquier momento, que tú la puedas aplicar a cualquier circunstancia que estás viviendo, porque es la mejor capacidad que tú puedes recibir para vivir bien. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ahora sí, la que sigue. Y veíamos en la que sigue, nos dice que todo el libro, particularmente los 2 primeros capítulos de Efesios, insisten en lo que implica la gracia en relación de la voluntad de Dios y su provisión. O sea, estar en gracia me va a dar un entendimiento, di conmigo entendimiento. Me va a dar un entendimiento de su voluntad, de lo que Dios quiere para ti, de lo que Dios tiene como su propósito para tu vida, del diseño que ha hecho Dios desde antes de la fundación del mundo para que tú puedas vivir bien y puedas vivir con Él. Amén. Entonces, es en relación a la voluntad de Dios y en relación a su provisión. Quiere decir que todo lo que tú necesitas en el poder, en la provisión económica, en la provisión de alimentos, en toda la provisión, Él es nuestro proveedor. ¿Podrás tú llevar el sustento a tu hogar gracias a que lo pudiste comprar y pudiste trabajar y recibiste tu sueldo? Pero últimamente pudiste trabajar y recibiste tu sueldo porque Dios te lo proveyó. Amén. Entonces toda la honra y toda la gloria es para Dios. Amén. Amén. Y quiero decir lo siguiente. Toda relación que tú tienes, sea de amistad, sea de matrimonio, sea de padres a hijos o hijos a padres, ¿sí?, es parte de la provisión que Dios te ha dado. Entonces esa relación, esa gracia que has recibido, debe estar en acuerdo con la voluntad de Dios. Y ya nos decía el pastor que nada podemos hacer para adquirir nuestra salvación, pero necesitamos aprender cómo vivir y cómo vivir bien. Y la única manera que podemos aprender y vivir así es sabiendo que la gracia de Dios vive en ti, que Dios vive en ti, que tienes tú la palabra de Dios para enseñarte cómo vivir bien, cómo vivir correctamente, cómo mantener tus relaciones en un plano y en un nivel y en un punto que no solamente honre la relación, sino que honre a Dios. Amén. Y es muy importante entender eso y asegurarse que vivimos ahí. Y luego el versículo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Quién me puede decir qué es la fe? La certeza de lo que no vemos, la demostración de lo que, como dice ahí en Hebreos, ¿verdad? O sea, la fe, ¿cuántos dicen que tienen fe?
¿Cuántos pueden decir yo tengo mi fe? Les tengo noticias. La fe no es suya. Dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando leemos la Biblia se alimenta la fe. Pero a final de cuentas la fe no es nuestra. Si leemos ahí en Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. O sea que ni la fe es nuestra, la fe es parte del fruto del Espíritu Santo viviendo en ti. Amén. Di conmigo, yo tengo fe como parte del fruto del Espíritu Santo en mí. Amén. Dale gracias a Dios, que es parte del regalo, ¿sí? No es mi fe. La fe es un don de Dios. Y mencionaba yo que ahí en Ezequiel 36, 27, que el Espíritu Santo, dice ahí en todo el pasaje de Ezequiel, si lo quieren anotar y lo leen después, dice, primero los voy a limpiar para que ya puedan estar conmigo. Después les voy a dar un corazón nuevo, blandito, enseñable, obediente. Y luego les voy a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando Adán pecó, se rompió la relación con Dios porque su espíritu quedó muerto a causa del pecado. Entonces, la humanidad nace y se mueve antes de entregarse a Dios, simplemente con su alma y su cuerpo. El espíritu está inactivo, el espíritu está muerto a causa del pecado. Pero cuando entramos en esta nueva relación con Dios, que hemos oído la voz del Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos, hey, necesitas esto, y obedecemos, entonces, allí en Ezequiel 36 dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. O sea, no el espíritu viejo de Adán va a resucitar, porque ya no vamos a ser del nacimiento, del linaje de Adán, ahora vamos a ser hijos de Dios, con un espíritu nuevo, una forma de relacionarnos intencional y personalmente con Dios, porque ya vamos a tener un espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, con un espíritu nuevo podemos ya relacionarnos con Él. Y además termina el pasaje en el versículo 27 diciendo, y pondré mi espíritu, dice el Señor, dentro de vosotros, para que ahora sí me puedan hacer caso. Amén. Así es que le puedes hacer caso a Dios, le puedes hacer cumplir su voluntad en ti, pero por el Espíritu de Dios que vive en ti, no por tu esfuerzo, no porque ahora me porto muy bien o porque le dedico mucho o hago esto o hago el otro. No, qué bueno que lo haces. Pero lo bueno que hacemos es por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos capacita para lo bueno que hacemos. A no ser por su Espíritu en nosotros, nada de lo bueno que pensáramos hacer lo vamos a poder hacer. Amén. Es Dios en ti que permite tu capacidad para hacer el bien. Amén. Porque es parte del fruto del Espíritu Santo en ti. Pues ahí está el versículo que sigue. Ahí es donde está. No, creo que el anterior está el de Ezequiel. Sí, así. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Por eso podemos poner nuestra mano aquí y decir, el Espíritu de Dios vive en mí. No nada más está conmigo, está dentro de mí. Y si está dentro de mí, está ahí para gobernar tu vida. Está allí para decirte que sí y que no. Está ahí para consolarte. Está ahí para fortalecerte. Está ahí para mantenerte alerta a la voz de Dios que va a estar hablándote momento tras momento. Y sabes,
tú puedes estar hablando con Dios. ¿Saben cómo se cumple eso que dice Pablo, orad sin cesar? Y qué bueno que está bien el acento, ¿verdad? Porque algunos lo dicen, orad sin cesar. Bueno, César ya se murió hace muchos siglos, ¿no? No, es orad sin cesar. ¿Cómo puedes tú orar sin cesar? Sin cesar quiere decir que no vas a detenerte en ningún momento de estar orando. Es evidente que no podemos estar hincados orando todo el tiempo, ¿verdad? A manera de que estamos acostumbrados a orar, parados o hincados o como sea. Pero estar orando sin cesar quiere decir que tú vas a mantener esa comunión con Dios, ese diálogo con el Espíritu Santo en ti, en una forma continua. No necesitas palabras especiales o rimbombantes para que Él te escuche. Señor, aquí estoy. Ahora sí, dime cómo, dime que sí, dime que no. Hey, ya me volvieron a dar una cachetada, aliviame, por favor. Ya sucedió. Continuamente podemos estar hablando con el Espíritu Santo porque Él está allí y continuamente te está escuchando y te está contestando además. Amén. Créelo, practícalo, disfrútalo, ¿sí? Y luego seguimos adelante, el otro versículo que ya veíamos hace ratito, enfocando en el hecho de que el fruto del Espíritu Santo es todo eso, pero particularmente la fe es parte del fruto del Espíritu Santo en ti. Esa es la fe que te capacita para poder entender cuando lees la Biblia. Es la fe que te capacita a creer. Y nos dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe ya vimos que no es nuestra, es parte del fruto del Espíritu Santo en ti. Entonces tienes que estar cultivando ese fruto para que abunde el fruto en ti y que cada vez puedas creer mejor, puedas vivir mejor, puedas tener mejores relaciones, puedas en todo ser excelente. ¿De acuerdo? Para poder cumplir el plan eterno de Dios. ¿Saben una cosa interesante? Desde antes de la creación, ¿cuántos saben que Dios es eterno? ¿Qué quiere decir eterno? No tuvo principio, no va a tener fin. No, y es inmutable, o sea que no cambia. Lo que sabía entonces lo sabe hoy y lo va a saber mañana. Desde antes sabía que todos nosotros íbamos a estar aquí en este recinto, juntos, meditando en la palabra de Dios. Él ya lo sabía, desde antes de la creación. Él sabía nuestra condición y sabía lo que necesitábamos y por eso nos trajo. No viniste por tu propia voluntad, viniste porque Dios te trajo. Amén. Dale gracias, que te trajo. Entonces, tenemos que aprender a estar en esta comunión con Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios finalmente creó a Adán, Dios sabía perfectamente que en un momento Adán iba a flaquear, iba a desobedecer, iba a introducir el pecado a la humanidad, iba a provocar su muerte espiritual por el pecado. ¿Sí? Y desde antes de la fundación del mundo, si lo leemos ahí en Pedro, nos dice que el Cordero de Dios fue determinado, fue seleccionado, fue escogido desde antes de la fundación del mundo, porque Dios eterno sabía lo que Adán iba a hacer y desde antes preparó la solución para resolver el problema que Adán iba a causarle a la humanidad. Amén. Entonces,
Dios tiene todo previsto. Dios tiene... Vamos a ver la siguiente cita, que es la de Pedro. Bueno, ahí estamos. Fíjense, sabiendo, léelo conmigo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fíjense muy bien lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esos postreros tiempos somos los que estamos viviendo hoy. Pero ya desde antes Dios tenía la solución. Ya desde antes Dios tenía la respuesta. Dios de antes ya tenía la forma necesaria para quitar el pecado de por medio y que tú y yo pudiéramos restaurar una relación con Dios. Que en el momento dado Él pusiera un espíritu nuevo dentro de nosotros para que de espíritu a espíritu pudiéramos restaurar esa relación íntima y personal con Él, que va a determinar la calidad de relaciones interpersonales que podamos vivir en estos postreros tiempos. Gracias a su presencia, gracias a su dirección, gracias a que Él nos enseña cómo relacionarnos y relacionarnos bien. Amén. Así es que hay que estar alertas y dispuestos a entender, ¿sí? A entender todo lo que requerimos para vivir bien. Podemos ver la siguiente. Entendamos esto y léelo conmigo y personalízalo. El sacrificio de Jesús, su sangre, me da Fíjense, toda la ley de Moisés, si la estudiamos punto por punto, tiene que ver con lo que la persona hacía y ahora tenía que hacer con el sacerdote ahí en el templo o en el tabernáculo para quitar eso que había hecho de por medio. Pero si leemos con cuidado toda la ley de Moisés, no vamos a encontrar nada en ella que resuelva el pecado de Adán. Quiere decir que esa persona que recibía el perdón porque el sacrificio que hizo en obediencia a la ley se le aplicó a su vida, el pecado de Adán seguía en su interior. Y por eso al rato volvía a pecar. Y volvía a tener que hacer otro sacrificio. Y al rato volvía a pecar y otro sacrificio. Y volvía a pecar y otro sacrificio. Pero sabes una cosa, la sangre de Jesús limpió, y lo podemos leer en 1 de Juan 2:2, dice que Él fue la propiciación por todo nuestro pecado, el de hoy, el de ayer, el de mañana inclusive. Y no solamente el nuestro, dice, sino de toda la humanidad. Ahora, el recibir ese beneficio no es automático, aunque ya está dado el pago. Tenemos que hacer lo que dice el Evangelio de Juan. Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree se queda condenado porque no creyó.
Entonces, para recibir el beneficio de la sangre de Jesucristo, tenemos que creer. Y el creer viene por la fe. Y la fe viene del Espíritu Santo. O sea, que todo el mérito es de Dios. Aún el sacrificio de Jesús, que te da todo el perdón de pecado, que restaura tu relación con Dios, aquella que Adán echó a perder, nos cambia del linaje del humano sin Dios al linaje de Jesús y nos da la capacidad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ya lo cantábamos hace rato, ¿no es cierto? Entonces, créelo, vívelo, entiéndelo. Ahora ya no vives como un hijo del mundo, ahora vives como un hijo de Dios. Ahora tus relaciones ya no son como allá, ahora son como acá. Amén. Ya no es lo mismo, no puede ser lo mismo, porque ya perteneces a otra familia. Y ya la ley que tenía que estar repitiéndose, el sacrificio de Jesús fue una vez por todas, suficiente y eficiente para el perdón de todo nuestro pecado, para el pecado de toda la humanidad. Ahora sí, podemos, al creer, al recibir a Jesús, recibes el perdón de todos tus pecados, el de ayer, el de hoy, el de mañana, el todos. Pero hay una situación, y ahí en Romanos 7 nos lo explica Pablo. Ahí en Romanos 7 dice: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago por el pecado que está en mí. Y tenemos que entender que mi pecado ya fue perdonado, pero el pecado que mora en mi mente, la contaminación que tengo ahí, lo que dejo entrar, lo que dejo trastornarme por dentro en lo que es mi mente, el Espíritu Santo mismo viene y te quita esto, te va limpiando. Dice ahí en 2 Corintios 3:18, nos va transformando de gloria en gloria. Eso se aplica a la transformación de nuestra mente, que nos está restaurando la imagen de Dios a la cual el hombre originalmente fue creado. Amén. Porque Dios creó a Adán y a Eva sin pecado, pero el otro vino y metió la cuchara y echó las cosas a perder. Pero luego dice que vino Jesús, ¿sí? Y vamos a ver qué dice el siguiente. Por su sangre, di conmigo, por su sangre recibimos el perdón de todo nuestro pecado. Somos justificados ante Dios. La comunión con Dios se restaura en el que cree. Y somos declarados hijos de Dios, adoptados a su familia. Y podemos ver la que sigue. Aquí nos define lo que es la gracia. Ese regalo inmerecido, ese regalo que Dios nos lo da. Es más, se lo dio a toda la humanidad. Cuando Jesús estaba en la cruz y acabó declarando: consumado es, terminó la tarea que vino a hacer para quitar el pecado de Adán y limpiar a la humanidad. Y lo único que pide es creer que ese sacrificio fue suficiente y efectivo. Y cuando creemos, no necesitamos repetir el sacrificio porque fue una vez por todas, pero el beneficio se aplica a nosotros por medio de la fe. Y recibir algo sin que nos cueste o tengamos algo que hacer para recibirlo. Eso es la gracia. No somos merecedores del regalo. No hay nada que pagar o hacer. Ya no lo decía el pastor. ¿De acuerdo? Es más que suficiente lo que Jesús ya hizo. Amén. Lee la última frase conmigo. Es más que suficiente lo que Jesús
ya hizo. Amén, amén, amén. Y nos lo confirma la palabra de Dios ahí en Romanos 5:17, que dice así: pues si por la transgresión de uno, es decir, por Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, ahora Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo vas a recibir la gracia? Por medio de la fe, creyendo. No es algo que tengas que, no es una peregrinación que voy a tener que ir de rodillas a la villa. No, eso ya no rifa, ¿sí? Ni ir de peregrinación a Chalma, no sé a dónde van, ¿verdad? No es lo que hacemos o dejamos de hacer, es lo que Él ya hizo. Y gracias a que lo hizo, y lo hizo bien, y lo hizo completo y suficiente, y colgado en la cruz pudo declarar: consumado es. Él terminó, no hay nada que agregársele, no hay nada que podamos contribuir para que la gracia abunde más, porque la gracia es un regalo inmerecido que tú tienes simplemente porque Dios te ama. Amén. Simplemente porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Simplemente porque Él nos ha hecho libres. Con su gracia recibimos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y vamos a ver qué sigue. ¿De qué somos libres? Miren, ya no hay condenación. Ya no vivimos en condenación, ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados. Y entonces ya se quitan las razones por las cuales estar angustiados. Se quita la opresión del enemigo. Se quita el temor a la muerte y a la muerte eterna, porque ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos seguridad, ahora tenemos poder, ahora tenemos su presencia. Amén. ¿Le podemos dar gracias por todo esto? ¿Y cómo vamos a vivir con todo esto? Vamos a vivir gozando su amor, gozando su poder, en su continua gracia. Miren, la gracia no va y viene, la gracia está en ti continuamente. Y Él te fortalece, Él te da la libertad gloriosa de los hijos de Dios sin depender de las circunstancias, ¿sí? Él te da el ánimo necesario, la determinación necesaria para poder vivir bien, para poder vivir de acuerdo a su voluntad, para poder vivir disfrutando su compañía y su presencia. Amén. Ahora termina el versículo de Efesios: no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué parte de no por obras no entendemos? Si dice no por obras, ¿qué obra tenemos que hacer? Ninguna. Él ya hizo todo. El vivir bien, el vivir en obediencia a Dios, el vivir de acuerdo a su voluntad, no es una obra que te conceda mayor privilegio. Vivir bien es ahora tu responsabilidad, porque la presencia de Dios vive en ti. Y en todo sometimiento y reverencia ante su presencia en nosotros, debemos cuidar, vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su gracia. Amén. No porque lo podamos hacer, sino porque el Espíritu Santo en nosotros nos capacita para poder vivir así. Y en 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, nos dice así. Léelo conmigo. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, está hablando Dios, se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buen gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Allí Pablo estaba reconociendo que él no era un sábelo todo o un todopoderoso. El único todopoderoso es Dios. Y estaba reconociendo sus debilidades, pero al mismo tiempo reconociendo que la solución a sus debilidades era el poder de Dios recibido a través de su gracia. Amén. Es su gracia en mí que me perfecciona aún en mi debilidad. Es lo que transforma mi debilidad en un poder para poder vivir bien, para poder relacionarme bien, para poder estar en todo lo que se está hablando de las relaciones interpersonales, mantenerlas en el nivel que Dios desea verte vivir. Amén. Porque Él desea verte vivir bien. Él desea verte vivir tranquilo. Él desea verte disfrutar tus relaciones sin estar... Amén, 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 amén. Lo único que Dios quiere para ti es su paz, su bienestar, su gozo, su gracia. Amén. Ahora tenemos que entender un principio muy importante, que nos dice la siguiente: libertad. Algunos interpretan vivir en gracia, pues ahora ya se puede todo. No va por ahí la cosa. La libertad gloriosa de los hijos de Dios no es un libertinaje. Es la libertad de poder saber cómo vivir bien y correctamente en este mundo, para poder disfrutar, vivir bien toda la eternidad. Amén. Ahora, tu entrada al cielo no depende de cómo te portes aquí, pero el que disfrutes tu vida aquí va a depender mucho de cómo te portes. ¿Ok? Tu entrada al cielo ya está garantizada por la sangre de Jesús, pero también la transformación de tu vida está ahí sobre la mesa, para que vivas bien, para que disfrutes bien la vida aquí mientras llegas allá, para que tus relaciones aquí no te afecten, no andes cargando con una culpabilidad que ya no tiene por qué ser tuya. Amén. Porque Él te ha introducido a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No un libertinaje, no un hacer lo que se me pegue en gana, es ahora vivir bien. Y miren lo que nos dice Tito. La carta de Tito dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿sí? No es una obra, es una renuncia, es un decir: eso ya no es para mí. Eso que antes hacía ya no me conviene. Eso que antes eran mis costumbres, ahora tengo las costumbres que el Espíritu Santo está influyendo en mí. Me está enseñando a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria y piadosamente. No con tu poder, sino con el poder de la presencia de Dios en ti. Vivir sobria, justa y piadosamente. ¿En tu justicia? No, en la justicia de Dios en ti, en la presencia de Dios en ti, capacitándote para vivir sobria, justa y piadosamente mientras estás en esta vida, en tus relaciones, en tu tiempo, en tu caminar con Dios. Amén. Y vivimos, la que sigue, vivimos en novedad de vida. Y ya no tienes que estar pidiendo perdón. Ay, perdón, por mi culpa. No. Tu culpa ya fue borrada y fue borrada en la cruz.
Lo que necesitas ahora es arrepentirte. No tomar pretexto, no, pues así soy yo. Pues también así soy yo, te puede cambiar el Señor si lo dejas, ¿sí? Ya no pidas perdón, el perdón ya ha sido concedido. El perdón se concedió al derramar su sangre en la cruz. Lo que te falta es arrepentirte. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? Que si yo iba para acá, ahora voy a ir para allá. Que si antes era así, ahora ya no soy así. Que si antes hacía esto, ahora ya no lo hago. ¿Por mi propia capacidad? No, por la capacidad que el Señor te impone por su presencia dentro de ti. Y tengo que aprender a estar tomando de la fuente de su poder para resistir el día malo, para resistir el enemigo que viene a molestarnos continuamente, para resistir aquello que está contaminando mi mente, el pecado que está en mí y me conduce a hacer aquello que no quiero. Entonces tengo que aprender a dejar que el Espíritu Santo me limpie esto, me dé el poder para resistir la tentación y poder vivir adecuadamente. Así es que les voy a enseñar una petición que nos conviene estar haciendo cada rato, ¿sí? Léela conmigo en la siguiente pantalla. Dice: Señor Jesús, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Así que te entrego esto para que seas tú quien lo quite. Es tuyo el poder y en ti tengo la victoria. Amén. Van a venir tentaciones, van a venir situaciones en donde, indudablemente vivimos en un mundo caído, vivimos hasta sin pedirlas, nos llegan cosas en el internet, ¿no es cierto? O en el teléfono y, antes que se anide, para que seas tú quien lo quite. Es tuyo el poder y en ti tengo la victoria. Amén. Van a venir tentaciones, van a venir situaciones en donde, indudablemente vivimos en un mundo caído, vivimos hasta sin pedirlas, nos llegan cosas en el internet, ¿no es cierto? O en el teléfono y, antes que se anide, para que seas tú quien lo quite. Es tuyo el poder y en ti tengo la victoria. Amén. Van a venir tentaciones, van a venir situaciones en donde, indudablemente vivimos en un mundo caído, vivimos hasta sin pedirlas, nos llegan cosas en el internet, ¿no es cierto? Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.